Hermanos, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a su curso básico G. Siempre es un gusto poder estar con ustedes. Es un privilegio, ¿no? Para nosotros quienes somos maestros, es un privilegio estar delante de ustedes y con ese temor siempre de que sea una enseñanza conforme a la palabra de Dios. Y bueno, hoy nos toca este tema que yo espero que nos nutra mucho, nos ministre también y aún nos enseñe cómo mirar y cómo tener visión de las cosas que estamos viviendo, las cosas por las que estamos pasando, ¿sí? Entonces, el tema del día de hoy es oración y fe. Oración y fe, y como ya les dijimos, estamos en nuestro curso básico G. Vamos a orar para que sea justamente Dios ministrándonos en esta mañana, tarde o noche, dependiendo el horario en donde tú estés mirando esta enseñanza. Amén. Padre, nos sentimos muy agradecidos contigo, muy bendecidos por este día que nos has regalado. Gracias porque eres tú quien has mostrado esta enseñanza, el sentido en cómo quieres que la manejemos y oramos para que sean palabras que animen, sean palabras que tengan siempre algo práctico para cada uno de mis hermanos que las escuchan, Dios. En el nombre de Jesús te pedimos que seas tú dirigiendo cada palabra, seas tú tomando control de todo, Padre, de la red, de los medios, y sigue tú enseñando a tu pueblo, sigue tú enseñando a tus hijos que tienen ese corazón dispuesto para recibir. En el nombre de Jesús, amén. Y quiero volver a compartir nuestra pantalla, nuestra presentación. Miramos que el tema es oración y fe, ¿verdad? Y quisiera platicarte un poquito acerca de un evento que a todos nos conmovió en el 2001. Quiero platicarte un poquito de este evento y el por qué, ¿no? Lo abordamos justamente en este tema. Pues fue justamente el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York. Esta foto me encantó porque aquí se ve la Estatua de la Libertad, ajá, y aquí por delante, ¿no? Las dos torres gemelas que eran un símbolo de ese poderío económico, de ese poderío financiero, bursátil, ajá, ese poder político que tenía, y bueno, sigue teniendo Estados Unidos sobre el resto del mundo. Pero era un símbolo de ese poderío que ejercía un país, pues sobre todo el mundo. Y bueno, ¿qué pasó ese día, el 11 de septiembre del 2001? Es que hubo una invasión, ¿verdad? A esas torres gemelas. Fueron derribadas por enemigos justamente de esta nación, la nación más poderosa del mundo, por una red, ¿no? Yihadista llamada Al-Qaeda. Y tomaron, secuestraron aviones y los impactaron contra las Torres Gemelas. Nadie lo podía creer, de verdad. Nadie lo podía creer. Este es el impacto a una de las torres y aquí vemos el avión que impactó a la siguiente torre y minutos después las torres pues se derrumbaron, ¿no? Y de esto pues ya no queda nada. ¿Y por qué te platico de esto? Te platico de esto porque pues a veces pareciese que tenemos la vida resuelta, a veces pareciese que somos esos entes, ¿no? Poderosos, ¿no? Y pareciese que todo va bien, pareciese que hay trabajo, que pues no hay ninguna situación complicada en la familia.
Y pareciese que todo va bien, ¿no? Así como antes del 11 de septiembre parecía con esta nación superpoderosa. Y de pronto hay ataques, de pronto hay ataques y, y esto o estas estructuras, ¿no? Tan altas, tan robustas, pueden llegar a caer. Y, y lo tomo como ejemplo porque muchas veces así pasa con nosotros, ¿ah? Que nuestra vida tan robusta, ¿no? No, o nuestro entorno tan robusto puede llegar a caer. Así que no nos confiemos. Y este es el primer mensaje o la primera enseñanza que al preparar este tema recibimos de parte del Señor. No te creas poderoso, no te creas robusto o fuerte, porque en cualquier momento eso puede llegar a caer. Ajá. Y lo hemos visto, ¿no? En muchas familias, lo hemos visto en matrimonios, lo hemos visto a través de, así como estas estructuras de estos edificios fueron quebrantadas y, y, y se derrumbaron, ¿no? En minutos, asimismo también, ante el ataque de, y acá tenemos un enemigo, ante el ataque de un enemigo, estas estructuras pueden llegar a caer. Estructuras como, ya lo dijimos, como el matrimonio, como la familia, como un buen empleo, como una buena situación económica, como una condición, ¿no? Ideal, ¿no? ya sea en la posición que estés o en el rol que estés, ¿no? Como estudiante, como hijo, ¿no? Y todo eso puede llegar a caer. ¿Y todo por qué? Porque quizás nuestros cimientos, no solamente porque tenemos un enemigo en nuestro caso, sino también porque quizás nuestro cimiento no está basado en la roca. Y la roca es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y es por eso que en este día nosotros nos vamos a dedicar, o esta parte del video lo vamos a dedicar a cómo desarrollar, cómo ir desarrollando nuestra fe. Es decir, esa certeza y esa convicción de lo que quizás aún no vemos, de lo que ni siquiera quizás vislumbramos, ajá, eh, o puede ser, hermano, que incluso nosotros ya estemos mirando alguna situación en la familia de esta forma, ya derrumbada, ¿no? Quizás, o quizás una situación, ¿no? Difícil que hemos estado pasando como personas, ¿no? En los diferentes roles que tenemos en nuestra vida y quizás está así. Entonces, el día de hoy el Señor quiere que nosotros aprendamos fundamentos de cómo desarrollar nuestra fe a través de la oración. Ajá. Por eso el tema de hoy es oración y fe. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer y lo primero que nos enseña el Señor es hacer un diagnóstico de esa situación difícil por la que estemos pasando, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel económico, al nivel que quieras. Pero primero tenemos que hacer un diagnóstico de esa situación e identificar necesidades. Y esto nos lo enseña nuestro Padre a través del libro de Nehemías. Fíjate, quiero que me acompañes allí al libro de Nehemías, desde el versículo 1 al 4. ¿Te parece? Aquí lo tenemos en la pantalla y vamos a darle lectura. Mira, a ver cómo dice la palabra. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado. Acuérdate, Nehemías no estaba
en su tierra. Ajá. Nehemías era de los que habían sido cautivos y habían sido llevados, ¿no? a la antigua Babilonia. Entonces, es por eso que dice, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y entonces, ¿qué hace Nehemías? Les pregunta, ¿no? Dice, les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Y es que muchas veces así, en esta condición, puede estar nuestra familia, nuestra vida personal. Quizás en esta condición estemos en el trabajo, en la parte económica, como ya lo dije. ¿No? Y entonces ve lo que dice Nehemías. Dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días. Entonces, quizás vamos a reaccionar como lo hizo en este caso Nehemías, de mirar la situación y sentarnos y llorar. Eso es lo más fácil, ¿no? Llorar y decir, ¿qué hago? ¿Qué hago ante esta situación? ¿Qué hago si veo mi vida derrumbada? ¿Qué hago si veo que no me aceptaron en la universidad o en la prepa? ¿Qué hago si veo que mis papás no tienen para seguirme dando para mis pasajes, para seguir pagando mis estudios? ¿Qué hago si han pasado meses y no encuentro trabajo? ¿Qué hago si mi familia o mi mamá o alguien de la familia o mi hijo está en una situación de enfermedad y tenemos que pagar el medicamento y no tenemos? ¿Qué hago? O sea, y podemos tomar esta actitud de sentarnos y llorar. Y eso es lo más fácil, pero sabes una cosa, también es válido. Nehemías, quiero imaginarme su corazón, ¿no? Estando lejos de su tierra, preguntando por la situación que se vivía allí, y cuando le dan este informe, él dice, imagino que incluso se le hizo, como decimos, un nudo en la garganta, ¿no? Se sentó y lloró por su país, como yo creo que muchas veces tú y yo hemos llorado por esa situación difícil. Y se vale, se vale. Pero, ¿qué hacer después de eso? ¿Qué hacer después de eso? No nos podemos quedar sentados y llorando. Vamos a seguir el ejemplo. Cada una cada relato, ¿no?, que se narra a través de la Biblia nos deja muchas enseñanzas. Y todo lo que está escrito ha sido escrito para nuestra enseñanza. Y entonces vamos a tomar este ejemplo y no vamos a quedarnos solamente sentados y llorando, sino vamos a tomar ejemplo de Nehemías y vamos a seguir. ¿Y qué más hizo Nehemías? Dice, hizo duelo, dice, hice duelo por algunos días, dice, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y es ahí donde entra, no te quedes sentado y llorando, hermano. Es necesario, a veces sí es necesario, pero después de eso nos tenemos que levantar. Tenemos que ir delante del Padre. Ir delante del Padre, buscarlo en oración. Y esa es otra enseñanza que nos da el día de hoy nuestro Padre. Búscame en oración. Búscame en oración. ¿Qué pasa después?
y seguimos aprendiendo, ¿no? De este personaje, de este profeta. ¿Qué pasa después? Pues que Nehemías se siente preocupado por su tierra, por su país, y pide, le pide al rey ese permiso para poder ir a su tierra y reconstruir las ruinas. Entonces, una vez que él obtiene, incluso lo dice la palabra, gracia, ¿no? Delante delante del Señor y por lo tanto delante de ese rey. Incluso le son mandadas cartas a los gobernadores, ¿no? De las tierras a donde tenía por donde tenía que él atravesar para que le dieran libre acceso, y él llega. Y entonces acá en Nehemías 2, desde el versículo 11, ve cómo dice: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, él hace lo que dijimos en el punto del tema, hace un diagnóstico, observa cuál es la situación. Hacer un diagnóstico es mirar cómo está realmente la situación e identificar, ir identificando cuáles son los problemas, cuáles son las necesidades, para entonces después tomar acción, para después accionar, saber cómo tomar acción, cómo reaccionar. Entonces, dice la palabra: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. ¿Recuerdas? O sea, Dios ya había puesto algo en su corazón, porque si te acuerdas, él sí se sentó, lloró, hizo ese duelo, como humano que es, le dolía la situación, pero después él ayunó y estuvo orando al Señor. Entonces, en ese encuentro con el Señor, Dios puso algo en su corazón, ¿no? Aquí lo está diciendo la palabra. Pero él no lo declaró. Y sigue diciendo: ni había cabalgadura conmigo, excepto lo único que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Entonces, aquí como Nehemías nos enseña, ¿no? De cómo hacer ese reconocimiento, cómo hacer ese diagnóstico, mirar, ¿no? Bien cómo está la situación, y verla por diferentes puntos, ¿no? Por diferentes perspectivas, ¿no? Así. Y es eso, y mirando e identificando cuál era la necesidad de su ciudad, de su pueblo. Es así que Nehemías empieza. Después nosotros vamos a, si te interesa leer el libro de Nehemías, es muy, muy bonito, y ahí mirarás cómo él inicia esa reconstrucción de los muros, ¿no? Y cómo hace un llamado a todo el pueblo para hacer la reconstrucción. Pero también qué importante aquí, hermanos, es identificar las necesidades. Entonces, ante esa situación quizás difícil, que ahorita ya estás identificando y estás reconociendo que hay en tu vida personal, en tu vida familiar, o ya dijimos, ¿no? Puede haber otro tipo de situaciones. Identifica las necesidades, las situaciones en particular que existen. Si es en el caso de tu familia, de cada miembro de la familia. Y así, o sea, ve desmenuzando, ve siendo observador en esa parte. Y después de identificar esas necesidades, vamos entonces ahora sí, como lo hizo Nehemías, a poner manos a la obra.
Y a veces decimos, cuando miramos una situación difícil, ay, es que de qué forma puedo ayudar o de qué forma puedo actuar. Híjoles, es que yo, y esa es nuestra expresión, decimos, es que yo solo puedo orar. ¿Solo? Yo me preguntaría. Porque a veces aminoramos de tal manera, ¿no? Y a tal grado la oración, que es como restarle poder, no a la oración, sino restarle poder a Dios, porque la oración es la forma a través de la cual nosotros nos comunicamos con nuestro Padre y justamente clamamos para que su poder sea manifestado, así como lo es en el cielo, que lo sea en la tierra. Y entonces le estamos restando poder a nuestro Dios. Podemos hacer mucho, ¿sí? A través de la oración, porque el Señor es poderoso y porque el Señor oye la oración de sus hijos. Entonces, no vuelvas, por favor, a decir nunca, es que yo solo puedo orar, ¿no? O ¿en qué puedo ayudar? O sea, es que solo podemos orar. Solo podemos hacer mucho a través de la oración y más cuando empezamos nosotros a mirar la situación, a hacer un diagnóstico, identificar las necesidades y ahora sí, poner manos a la obra, porque a través de la oración también se reconstruyen familias, se reconstruyen matrimonios, se reconstruyen vidas enteras. Ajá. Se salvan trabajos, se salvan matrimonios, se salvan las relaciones entre padres e hijos. Eso es a través de la oración de un hijo que reconoce el poder de Dios en oración. Y poner manos a la obra, ¿cómo? Mira, antes, a través de la oración, porque orar también implica el accionar. Ajá. Y ahorita vamos a ir desmenuzando, vamos a ir desmenuzando esa parte, como el orar también implica accionar. Entonces, quédate también mucho con con este concepto de oración. Esa es la forma en cómo ponemos manos a la obra. ¿Cómo vamos a poner justamente manos a la obra? Creyendo. Y aquí como la palabra, acompáñame a Mateo 17, 19 al 20, como la palabra nos dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y aquí hablan de este pasaje en donde había un joven lunático, ¿no? Y en donde el padre así bien preocupado decía, es que luego se echa al fuego y luego al agua, y entonces los discípulos oran por él y nada pasa. Entonces llega el Señor, nuestro Señor Jesús, y entonces él saca, ¿no? Orando, saca a ese demonio que tenía este muchacho. Y entonces, por eso vienen los discípulos a Jesús y le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvieres fe, ¿cómo? Como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, ¿cómo empezar a tomar acción? Creyendo, hermano, creyendo. A todos Dios nos dio una medida de fe, y entonces debemos de creer. Y la palabra dice que si tuviésemos esa fe como la de tamañito de un grano de mostaza, nada será imposible. Entonces, primeramente es teniendo esa fe como la del grano de mostaza. Empezar a accionar creyendo. Creyendo.
Luego, este pasaje a mí me gusta mucho en el Evangelio, en la versión de Juan, capítulo 11, versos 38 al 44. Y vamos a empezar a leer este relato, ¿no? Que habla cuando Lázaro muere, ¿no? Y entonces las hermanas de Lázaro, María y Marta, pues después de muerto Lázaro, pues reciben al Señor Jesús, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? En esta escena. Dice, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, quede ya porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y es que cuántas veces el Señor nos habla de alguna forma y nosotros, ¿será? Pero eso no es lógico. Eso sale de todo entendimiento, sale de la razón. ¿Cómo? Y es ahí cuando Jesús se dirige a todas esas Martas incrédulas como nosotros y, y aunque tratamos de darle ahí una explicación, ¿no? Muy natural al Señor, como se la dio Marta, de que le dice, Señor, pero ¿qué no estás viendo a Lázaro? Ya hiede, apesta, ya desde hace 4 días que Lázaro ya nos dejó, ¿no? Ya murió. Entonces, ¿cómo me dices que quite la piedra? Y así mismo, ¿eh? O sea, nosotros así igual le argumentamos al Señor. Y el Señor nos responde. Y el Señor te responde en este día. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, vamos a empezar a accionar, vamos a poner manos a la obra creyendo, para que entonces podamos mirar la gloria de Dios. Y que sí la miró el pueblo a través de este hecho, este milagro. Porque dice la palabra que entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Vieron la gloria de Dios? Por supuesto. Pero para ello hay que creer. Y bueno, poner manos a la obra. Otra forma de poner manos a la obra y no solamente orando, sino también accionando es a través de la confianza. Poner manos a la obra confiando. Algo importante aquí, y que quizás se me pasó también decir en el punto anterior, es que recuerda mucho esa cita de Romanos 10, 17, porque esa palabra nos ayuda o nos da ese consejo de cómo nosotros podemos ir desarrollando nuestra fe. ¿Cómo podemos ir desarrollando nuestra fe? Porque acuérdate lo que dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír. ¿Por el oír qué? El oír a mis cuates, a mis amigos, por el oír las telenovelas, ¿no? Por oír todas las series, ¿no? Que hay por tanta plataforma. ¿El oír qué? La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y eso tú estás haciendo el día de hoy. Estás oyendo, no solamente estás viendo este video, estás oyendo la palabra de Dios.
Y esa es una forma a través de la cual tu fe también se va a ir desarrollando. Y vas a empezar a creer. Y vas a empezar a hacer esto segundo, a confiar. Es por eso importante que nosotros podamos, al orar, también levantar nuestra voz. Porque al orar y al estar hablando con el Señor, estamos también oyendo que no solamente nuestra voz, sino estamos, si estamos acostumbrados también a orar con la palabra, estamos confiando en esa palabra con la que se está orando. Ajá. Estamos accionando nuestra fe. Ok, confiando, poniendo manos a la obra a través de la confianza. Ay, y aquí miramos esta cita, Lucas 1:45. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho por parte del Señor. Ay, de verdad, oramos, en Centro Cristiano Zumpango oramos para que cada uno de ustedes sean bienaventurados al creer y confiar. ¿Confiar en qué? Confiar en lo que les ha dicho el Señor, confiar en esas palabras, confiar en esas promesas, porque entonces se cumplirá lo que les fue dicho de parte del Señor. Y esa también es una forma de accionar, de poner manos a la obra. Orar creyendo, orar con esa plena confianza de lo que nos está diciendo su palabra, de lo que nos está diciendo el Señor a través de su palabra, que va a ser cumplido, porque el Señor no es hombre para que mienta, porque el Señor es Dios desde el inicio y hasta la eternidad. Él es Dios por siempre, Él es fiel, Él cumple lo que nos ha dicho. Jeremías 51:20. Dice la palabra, martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Y aquí dice la palabra, martillos me sois. Y es que cuando nosotros accionamos a través de esa credulidad, creyendo y confiando, y esa confianza y esa credulidad la mostramos a través de la oración, ¿no? Yo siempre he dicho, desde que, aquí voy a hacer un paréntesis, desde que nosotros disponemos de ese tiempo, desde que nosotros disponemos del lugar, desde el mismo momento en que nosotros quizás nos postramos, quizás no nos postramos de manera física, pero sí con el corazón, desde ese momento estamos activando nuestra fe en oración. Y estamos diciendo, yo no puedo hacer las cosas, Señor. Estamos reconociendo que quien puede hacer las cosas es el Señor, y es por eso que estoy llegando delante de su presencia. Y entonces, como reconozco ello, además, el Señor me usa, y me usa como ese martillo. Dice, martillo me sois, armas de guerra, de tal manera que por medio de ustedes yo voy a quebrantar naciones, y por medio de ustedes voy a destruir reinos. Pero, ¿a qué se refiere con martillo? El término martillo, hermano, hermana, viene del hebreo mapetz, que significa mazo de guerra que golpea hasta triturar. ¿Hasta triturar qué? Esos cimientos, esos reinos,
bajo los cuales estaba fundada quizás tu familia o tu matrimonio. Y no precisamente era sobre la roca que es Cristo. Entonces, por eso dice la palabra que nosotros a través de la oración podemos ser eso, esos martillos y armas de guerra, porque a través de la oración el Señor se levanta como poderoso gigante y Él empieza a triturar, nos usa, somos usados a través de la oración como esos martillos para que entonces el Señor triture y quebrante aquellos muros, aquellos reinos, aquello que se había levantado para destruir nuestra vida personal, familiar, conyugal, etcétera, etcétera. Entonces sí se puede hacer mucho, ¿verdad? A través de la oración, ¿no? Que es orar, pero sí, no solamente es orar, sino es orar creyendo, orar confiando, para que entonces empiece a haber un resultado, empiece a haber acción, ¿no? En esta parte de orar confiando, qué importante es declarar mi fe en oración, de acuerdo a lo que Dios me ha dicho. Declarar mi fe en oración de acuerdo a lo que Dios me ha dicho. Y es que no se trata en la oración solamente de estar recitando y yo declaro y yo, de estar, a eso me refiero con estar recitando citas bíblicas y yo declaro, y yo declaro. ¿Qué declaro? Según yo declaro la palabra de Dios, pero ¿y cuando el Señor me dijo que en oración declarara todas esas palabras, no? Por eso qué importante es declarar mi fe. Yo en oración voy a declarar mi fe de acuerdo a lo que Dios me ha dicho. Esto es bien importante, de acuerdo a lo que Dios me ha dicho. Entonces, aquí te quiero compartir esta cita. No la puse en la lámina, pero sí te la quiero compartir, que está en Ezequiel 37. Vamos a leer del 3 al 14. Y cuando nosotros debemos declarar en oración, más bien profetizar, eso es profetizar en oración. ¿Cuándo nosotros debemos de hacer ello? Cuando el Señor nos los diga, no nada más hacia la ligera y a lo loco, ¿no? Sino cuando el Señor nos los diga. Nosotros debemos de hablar en base a esa palabra, porque el Señor ya nos dijo. Entonces confiamos y creemos. Y lo profetizamos, lo creemos con certeza y lo decimos en nuestra oración, así como se lo dijo Ezequiel. Dice la palabra en Ezequiel 37:3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y ve lo que dice Ezequiel. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. O sea, Ezequiel no dijo, sí, vamos a declararlo, Señor, y no. Él dijo, Señor Jehová, tú lo sabes. Entonces ve el versículo 4. Me dijo entonces, profetiza. Entonces es una instrucción que Dios le da a Ezequiel de declarar, de profetizar, de hablar lo que él está diciendo. Entonces dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. ¿Y qué hizo entonces Ezequiel? Dice,
Versículo 7, profeticé, pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió, así dice, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo nuevamente el Señor, dando esa instrucción, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y de nuevo Ezequiel atendiendo a esa instrucción que le ha dicho el Señor, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Ay, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Entonces, sí, es válido declarar, profetizar, pero de acuerdo a lo que el Señor me ha dicho. ¿De acuerdo? Y también poner manos a la obra, creyendo, confiando y ahora obedeciendo. Y aquí como en el libro de Ageo, ¿no? El Señor nos da ese ejemplo de cómo generalmente las promesas siempre conllevan a ejercer alguna acción. Y esto implica obediencia, siempre implica obediencia. Y aquí miramos, ¿no? En Ageo 2:19 dice, no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Entonces, el Señor dice, todavía no ves, todavía no puedes mirar esa bendición, pero desde este día yo te bendigo. Y Él está haciendo esa promesa. Y algo importante, para poder tomar esa promesa que ya hecho está, ¿no? Porque desde este día os bendeciré, es decir, ya hecho está, ya está ahí ya está hecho. Todavía no lo ves, pero ya está hecho. Todavía no lo ves, pero ya está. Y para ello hay instrucciones previas. Y es lo que a veces, muchas veces nos falta como iglesia, ¿no? Como hijos de Dios. El obedecer y el seguir esas instrucciones. ¿Y qué instrucciones previas tenía que hacer el pueblo? Dice la palabra, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recojáis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Así ha dicho Jehová. Las instrucciones previas aquí están, muy sencillas. El pueblo tenía que meditar sobre sus caminos, tenía que subir al monte y traed madera, dice. Traed madera. Y subir al monte, el monte siempre simboliza a la iglesia, siempre simboliza ese lugar en donde mora la presencia de Dios. Entonces, tenía que haber un encuentro con el Señor.
y tenía que, dice, y traed madera. Ajá. Entonces, era llénate de la presencia del Señor y entonces, teniendo al Señor, vas a tener que dar. Ajá. Teniendo al Señor, de su amor, de su misericordia, entonces vas a tener tu fruto que dar. Ajá. Y con ello vas a poder entonces, ahora sí, reedificar la casa, para que entonces allí sea puesta mi voluntad y sea glorificado el Señor. Pero entonces te das cuenta de esas instrucciones que estaba recibiendo el pueblo. Entonces, una vez que el pueblo siguiese esas instrucciones, se iba a cumplir esta palabra, ¿no? Se iba a cumplir esa palabra. Pero entonces, la oración se trata de justamente accionarnos en oración, creyendo, confiando, aunque todavía no miremos la respuesta, y obedeciendo. Ajá. Esa es una forma de accionar. Una forma de accionar, por ejemplo, ay, yo no tengo trabajo y entonces me la paso orando todo el día y ya. Pero solamente orando es oración, o sea, ¿crees que el Señor te va a dar ese trabajo? ¿Confías en que el Señor te va a dar trabajo? ¿Estás obedeciendo? Entonces seguramente sí el Señor te dijo que te va a dar trabajo, pero también en eso Él te dijo que quizás tenías que hacer ciertas cosas, ¿no? Y entre esas cosas que tenías que hacer, pues era desde empezar a servir a tu familia, ¿no? Levantándote temprano, por obvias razones, accionar, ¿no? De ir a postularte, de buscar el empleo, ¿no? Que el Señor ya lo tiene, pero tú tienes que hacer también lo que te corresponde hacer. Ajá. Y, y a veces somos tan espirituales, ¿no? Y andamos casi, ¿no? Dice el pastor, nos salen alitas, ¿no? Y, y es necesario confiar, es necesario aún mostrar esa confianza en el Señor, pues a través de la búsqueda que hagamos de ese trabajo, ¿no? De, de la actitud, ¿no? Con la que tomemos todos los días, ¿no? De ay, como no tengo trabajo, sí, el Señor me dijo que ya me lo va a dar y eso, pero pues entonces eh, igual me levanté a orar, pero pues ya hacía tanto frío que me volví a acostar, ¿no? Y entonces todo el día ando así como que todo apagadón, todo despeinado, sin arreglar y eso, porque pues yo confío en el Señor y ya oré que me va a dar el trabajo. Pero esa no es la actitud. O sea, aún en nuestra forma de actuar, en nuestras actitudes, nosotros mostramos esa confianza que tenemos en el Señor. Ajá. Accionándonos, activándonos. Ajá. Bueno, el siguiente punto, cómo la fe se fortalece en oración cuando la respuesta tarda. Sé que a veces es difícil, ¿no? Que estamos orando por una situación y miramos que no hay una respuesta, pero ve lo que dice el Señor. En Habacuc 2, del 1 al 3, dice, sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. O sea, ahí el Señor le estaba dando una visión, ajá, le estaba hablando a Habacuc y le decía, escríbela y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Dice, aunque la visión tardara, aún por un tiempo, aunque la visión tardará, más bien, tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y
y esa es una parte importante, hermanos. Oramos por cierta situación al Señor, pedimos guía, pedimos una palabra y sentimos que no la recibimos, ¿no? Decimos, no, es que el Señor no responde, ¿no? Y a veces somos un tanto desesperados. Pero hoy el Señor nos dice, aunque esa respuesta, vamos a llamarle así, aunque esa respuesta tarde aún por un poco, esa respuesta viene. El Señor, ya te dije, no es hombre para que mienta. Y aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. Sin duda vendrá. Créelo, créelo, hermano. Si el Señor lo ha prometido, si el Señor te ha dicho algo con relación a ello, espéralo. Si el Señor aún no te da una instrucción precisa, aún no te da una palabra concreta, aún sigue orando y espéralo. Es difícil, pero yo lo sé, pero también es a través de ese tiempo que pasa que el Señor nos pone a prueba también, ¿no? Como hijos, como hijos. Y bueno, finalmente, acciones prácticas. Y yo estaba preparando este tema y decía, ay, Señor, ¿qué acciones prácticas, no, nos vas a dejar para este tema? Y el Señor me daba esta palabra. Muchos ya la conocen, Romanos 12, del 2 al 3. ¿Y cómo dice la palabra? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y que quiero resaltar de esta cita, está en rojo. ¿Por qué? Acciones prácticas. No nos conformemos a este siglo. Y cuando el Señor nos dice no nos conformemos a este siglo, quiere decir que no actuemos como lo hace el común denominador de las personas, porque nosotros somos hijos. No somos como el común denominador de las personas. Somos un pueblo santo, un pueblo especial. Incluso nuestra nacionalidad no está en México, no está en ningún otro país de esta tierra. Nuestra nacionalidad está en el reino de los cielos. Venimos de paso, somos extranjeros en esta tierra, por lo tanto, no nos debemos de conformar a la forma de pensar o de actuar incluso de este mundo. Y la forma de actuar de este mundo, pues es a través de lo que se mira, es a través de lo que se ve, es a través de lo que hacen los demás. Y es ahí donde nosotros debemos entonces empezar a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y el día de hoy, a través de esta palabra, el Señor también quiere renovar nuestro entendimiento y quiere decirnos, como lo dijimos al inicio, acércate a mí en oración. Y empieza a accionar creyendo, confiando y obedeciendo. No te conformes a la forma de pensar de los demás, que es con tu fuerza, que es con tus aptitudes, que es con tu talento, que es con tus recursos, con tus medios, cómo se solucionan las situaciones adversas o las situaciones que tienes en tu vida. Es a través de orar y accionar, es a través de la oración y fe, es a través de poner manos a la obra, pero creyendo, confiando y obedeciendo en la palabra de Dios, hermano, confiando en el Señor.
Y es entonces de esa forma que nosotros vamos a poder comprobar cuál es esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, empecemos a accionar, acciones prácticas. No te pongas a hacer o no te pongas a actuar o no sigas los consejos que te dan allá afuera. Mejor sigue los consejos del Padre. Empieza a renovar tu entendimiento. ¿Cómo? Primera acción práctica, lo vimos allí en Romanos 10:17, que la fe empieza por el oír y el oír por la palabra de Dios. Acción práctica, hermano, que lo primero que escuches tú en el día sea un versículo de la palabra de Dios. Que lo primero que escuches en el día quizás no sea un versículo, pero que sí sea una alabanza. Ajá. Y entonces eso te va a empezar a inspirar, te va a empezar a afirmar en esa fe y en esa buena voluntad que tiene el Señor para tu vida. Ajá. Y esto de este versículo confirma lo que ya te dije. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, lo que ya dijimos. Otra acción práctica, no pensar que es con nuestra inteligencia, con nuestros medios, nuestros recursos, sino que hay que pensar con cordura. ¿Ah? Hay que empezar a vivir con esa fe, con esa medida de fe que el Señor nos repartió a cada uno. Y si esa medida de fe es aún así de pequeñita como ese grano de mostaza, de verdad, nada de lo que pidamos conforme a la voluntad de Dios va a ser imposible, porque el Señor es poderoso. Así que, otra acción práctica, no tengas un alto concepto de ti, hermano. Piensa de ti con cordura. Y cuando pienses de ti con cordura, vas a empezar a reconocer la grandeza de Dios. Vas a empezar entonces también, al reconocer la grandeza de Dios, vas a empezar a accionar en fe y a desarrollar tu fe y afirmarla más en el Señor. Ajá. Bueno, pues así terminamos, concluimos este tema. Dios te bendiga mucho. Recuerda iniciar tu día con escuchando un versículo, una palabra o una alabanza y pensando de ti con cordura para entonces reconocer la grandeza de Dios. A través de algunos detalles que tiene el Señor. El hecho de que tengamos siempre alimento en la mesa es una forma de empezar a accionar nuestra fe, de pensar de nosotros con cordura y de saber que no somos nosotros los que llevamos esa provisión a casa, sino que es por la gracia de Dios. Amén. Bueno, pues así despedimos esta enseñanza. Cuídate mucho y nos vemos en nuestra sesión Zoom. Bendiciones, hermanos. Nos vemos.